Lo que vemos hoy en las pantallas, el resplandor de los misiles cruzando el cielo de Oriente Próximo y los discursos cargados de odio en Teherán o Tel Aviv, no es simplemente una cuestión de fronteras, ideologías políticas modernas o el control de yacimientos de petróleo. No es una crisis diplomática común, es algo mucho más profundo, visceral y doloroso. Se trata de una herida familiar que ha permanecido abierta, sangrando de manera intermitente, durante 4 milenios. Para entender el estruendo de la guerra actual y las alianzas geopolíticas que hoy parecen inamovibles, debemos viajar al silencio de una tienda de campaña en el desierto, donde un hombre y una mujer cargaban con el peso de una promesa que parecía desafiar todas las leyes de la naturaleza. Todo comenzó en Ur de los Caldeos, en lo que hoy conocemos como el sur de Irak. Ur no era un paraje desolado, sino una metrópolis vibrante y avanzada, el centro del mundo civilizado de su tiempo, con zigurats alzándose majestuosos hacia el cielo y mercados rebosantes de especias. Pero para un hombre llamado Abraham, aquel esplendor era una cáscara vacía, un lugar donde el espíritu se sentía asfixiado por la idolatría y la rutina de una sociedad espiritualmente hueca que solo valoraba lo material. Abraham no era el héroe de mármol que las grandes religiones suelen retratar en sus libros sagrados. Era un hombre de carne y hueso sometido a una presión espiritual y familiar asfixiante. Caminaba por las calles de Ur sintiendo que no pertenecía a ese lugar, como un extranjero en su propia tierra. Mientras los demás habitantes adoraban a dioses de piedra o seguían el curso de los astros visibles, él escuchaba una voz distinta, una voz que nadie más oía, un susurro que le exigía dejarlo todo, su comodidad, su parentela y su seguridad. No era una petición pequeña para alguien de su posición. A sus 75 años, la mayoría de los hombres buscan la paz de sus hogares. Pero Abraham recibió un desafío que rompía con toda lógica establecida. Se le prometió que su nombre sería engrandecido y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas que tachonaban el cielo negro del desierto. Imaginen a este anciano, de pie bajo la inmensidad de la noche, intentando contar los puntos de luz infinita mientras sus propios pies se hundían en la arena de una tierra que todavía no le pertenecía. La promesa era vasta y gloriosa, pero el presente era árido y cruelmente silencioso. Al lado de Abraham estaba Sarai, su esposa, una mujer cuya fortaleza era puesta a prueba cada amanecer. Si Abraham cargaba con el peso de la voz divina, Sarai cargaba con el peso del silencio biológico. En aquella época, la identidad de una mujer estaba ligada casi exclusivamente a su capacidad de engendrar herederos. Ser estéril no era solo una tragedia personal, sino un estigma social devastador, una señal de abandono divino. Sarai caminaba por las estancias de su casa en Ur, y más tarde por las de Harán, escuchando el eco punzante de su propio vacío interno. Cada mes que transcurría sin que su vientre diera señales de vida, la promesa de las estrellas parecía más una burla cruel que una bendición sagrada. Su dolor no era simplemente físico, era el centro de una tensión que empezaba a corroer los cimientos de su fe. Ella veía envejecer a su marido, observaba cómo sus cabellos se tornaban blancos y sentía que el tiempo se les escapaba entre los dedos. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, para que podamos seguir explorando esta historia juntos. El peso del fracaso de una promesa que no llegaba se convirtió en su carga definitoria y en su sombra constante. La partida de Ur fue una huida hacia una esperanza incierta. Dejaron atrás la comodidad de las murallas de ladrillo para enfrentarse al peligro del camino hacia Harán, en la actual Turquía. Allí se detuvieron durante un tiempo, buscando un respiro en su largo peregrinaje, o quizás esperando instrucciones más claras del cielo. Pero el viaje hacia lo desconocido agota las fuerzas del cuerpo y del alma. Los años en Harán se convirtieron en décadas de una espera angustiante que marchitaba el entusiasmo inicial de la pareja. La fe, que al principio ardía como una llama brillante, comenzó a transformarse en una brasa agonizante que requería un esfuerzo sobrehumano para mantenerse encendida. Abraham y Sarai no eran seres de leyenda. Sentían el miedo, la duda y, sobre todo, el peso del silencio de Dios que lo envolvía todo. Porque el silencio de Dios es el escenario más peligroso para el corazón humano. Cuando el cielo calla, el hombre empieza a buscar sus propias soluciones desesperadas. Los años devoraban la paciencia, y en la penumbra de sus tiendas,
Los susurros de desesperación empezaron a sustituir a las oraciones de confianza. Dios callaba, y en ese vacío absoluto, la mente de Sarai empezó a trazar un plan alternativo para cumplir el destino por su cuenta. No podía imaginar que su impaciencia estaba a punto de encender una mecha que ardería durante 4000 años, transformando una bendición divina en el preludio de una tragedia geopolítica global. El silencio de Dios era el preludio de un error humano que cambiaría el mapa del mundo para siempre, marcando el inicio de un conflicto que todavía hoy, milenios después, no encuentra su final y sigue cobrando vidas en cada generación. La entrada en la tierra de Canaán no fue el recibimiento triunfal que un hombre cargado con una promesa divina podría haber esperado. En lugar de valles rebosantes de abundancia, Abraham y Sarai se encontraron con un paisaje agrietado por una sequía inclemente. El hambre, ese enemigo silencioso que no entiende de pactos espirituales, los empujó hacia Egipto, un lugar de tentación y refugio temporal donde la moralidad se desdibujó bajo la sombra de las pirámides. Fue allí, en la corte del faraón, donde una joven egipcia llamada Agar entró en sus vidas, no como una compañera, sino como un regalo, una posesión más entre el ganado y las riquezas obtenidas en un momento de debilidad. Al regresar a Canaán, la tierra prometida seguía allí. Pero el corazón de Sarai estaba más seco que el polvo del camino. Los años en aquella tierra ocupada por pueblos hostiles solo sirvieron para profundizar los surcos de su rostro y la amargura de su espíritu. Ella miraba su cuerpo marchito cada mañana, sintiendo que el tiempo era un ladrón que le robaba la última pizca de esperanza, mientras la promesa de una descendencia numerosa se convertía en un espejismo lejano e inalcanzable. La desesperación de Sarai no era un simple capricho, era una crisis de identidad que devoraba su fe. ¿Y si Dios necesita mi ayuda?, se preguntaba en la penumbra de su tienda, mientras escuchaba la respiración pesada de un Abraham que también envejecía. En su mente, la lógica humana comenzó a suplantar la paciencia espiritual. Ella razonó que, si el vientre de la esposa estaba cerrado, quizás el plan divino debía cumplirse a través de un atajo legal y cultural común en aquella época. Fue así como puso sus ojos en Agar, la esclava egipcia que siempre permanecía en la periferia de sus vidas. Agar representaba la juventud, la fertilidad latente y la solución inmediata a un problema que Dios parecía haber olvidado resolver. La decisión que estaba a punto de tomar no nació del amor, ni de la generosidad, sino de una desesperación política y sucesoria que buscaba forzar la mano del destino. Entregar a su esclava al lecho de su marido era un acto de capitulación ante la realidad biológica, una renuncia dolorosa a su propio valor como mujer a cambio de asegurar un heredero que llevara el nombre de la familia. Cuando Sarai presentó su propuesta a Abraham, no hubo una larga discusión ni una consulta al cielo. Abraham, el hombre que había escuchado la voz de Dios en Ur, aceptó la solución humana con un silencio cómplice que más tarde le costaría caro. No hubo romanticismo en aquella unión. Fue un contrato de carne y necesidad. Pero la naturaleza tiene sus propias reglas y, muy pronto, lo que Sarai había planeado como una fría estrategia de sucesión se convirtió en una realidad física vibrante. El vientre de Agar comenzó a hincharse. En el momento en que la vida comenzó a latir dentro de la esclava, la jerarquía de la casa, que hasta entonces había sido sólida como una roca, se resquebrajó de manera irreversible. Agar, que antes bajaba la mirada ante su ama, empezó a caminar con una nueva altivez. Ella llevaba en su interior lo que la mujer libre no pudo producir en décadas: el futuro de la casa de Abraham. El desprecio en los ojos de la esclava hacia la ama estéril fue el primer brote de un odio que se arraigaría en la tierra y en la sangre de las generaciones venideras. El arrepentimiento de Sarai fue inmediato y devastador. Al ver la soberbia de Agar, la amargura se transformó en una furia ciega que descargó sobre Abraham, culpándolo de la humillación que ella misma había diseñado. La tienda de campaña, que debía ser un santuario de la promesa, se transformó en un campo de batalla de reproches y celos. La paz familiar se evaporó, sustituida por un ambiente de hostilidad que asfixiaba a todos los habitantes del campamento. Abraham, atrapado entre la mujer que amaba y la mujer que llevaba a su hijo,
Optó por la salida más fácil. Permitió que Sarai tratara a Agar con dureza. El conflicto de identidades estalló con tal violencia que la esclava embarazada huyó hacia el desierto, buscando escapar de la mano de su ama. Aunque un encuentro divino la obligó a regresar y someterse, la semilla de la discordia ya había sido plantada profundamente. Cuando finalmente nació Ismael, el hogar de Abraham ya no era el mismo. El niño no era el hijo del milagro esperado, sino el hijo de la impaciencia humana. Un recordatorio vivo de que los atajos hacia la voluntad de Dios suelen conducir a laberintos de dolor eterno. La paz se había ido para siempre, dejando en su lugar un conflicto de sangre que apenas comenzaba a escribir su historia en la arena. El nacimiento de Isaac no fue simplemente un evento biológico. Fue una colisión de mundos que nadie en la tienda de Abraham estaba preparado para gestionar. Cuando el llanto del bebé rompió el silencio de la vejez de Sara, la risa que le dio nombre al niño llevaba consigo un filo cortante. Contra toda lógica humana, el vientre que había sido un sepulcro de esperanzas se convirtió en cuna, y con ese milagro tardío, la estructura de poder en el campamento se desmoronó de forma irreversible. Isaac era el heredero por promesa, el hijo de la fe, pero su llegada convirtió a Ismael, el primogénito por la carne, en un estorbo viviente, en una sombra que amenazaba la pureza del linaje que Dios había trazado originalmente. La convivencia se volvió un campo minado de miradas gélidas y silencios cargados de resentimiento. Ismael, que ya era un adolescente de unos 14 años, veía cómo su estatus de hijo único y heredero presunto se evaporaba ante un recién nacido que apenas podía sostener su propia cabeza. El niño que había crecido bajo la mirada orgullosa de Abraham, ahora se encontraba en la periferia, observando cómo las atenciones y las bendiciones se desviaban hacia su medio hermano menor. Por su parte, Sara no veía en Ismael a un hijo de su esposo, sino al recordatorio constante de su propia impaciencia y de la humillación que había sufrido a manos de Agar. La herida que se había abierto años atrás en Canaán supuraba ahora con más fuerza, alimentada por el miedo visceral de una madre que protege el patrimonio y el futuro de su propia sangre. El punto de ruptura definitivo llegó durante el gran banquete celebrado para festejar el destete de Isaac. Era un día de alegría pública, de sacrificios y de promesas renovadas, pero en los rincones de la celebración, el veneno de la rivalidad familiar terminó por desbordarse frente a todos. Sara sorprendió a Ismael burlándose de su hermano menor, un gesto que para algunos podría haber sido una simple travesura infantil, pero que para ella fue la señal de una guerra sucesoria inminente que no podía permitir. En la risa de Ismael, Sara no vio a un joven jugando, sino a un usurpador potencial, una amenaza que debía ser extirpada antes de que echara raíces profundas. Sin dudarlo, se presentó ante Abraham con una demanda que sonó como un decreto de muerte definitiva. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Abraham sintió que su mundo se fracturaba por la mitad. Ismael era su sangre, su primer contacto real con la paternidad, el hijo que había amado y educado durante más de una década con devoción. La idea de expulsarlo al desierto era una tortura que le desgarraba las entrañas y lo sumía en una agonía moral. Sin embargo, en medio de su dolor silencioso, una voz divina intervino para confirmar el duro camino que debía seguir. Se le ordenó escuchar la voz de Sara, asegurándole que, aunque la promesa fluiría estrictamente a través de Isaac, Ismael no sería abandonado por la mano del Creador. Con el corazón pesado y las manos temblorosas por la angustia, Abraham se levantó de madrugada, antes de que el sol empezara a calentar las arenas, para ejecutar el destierro más doloroso de toda su vida. La imagen de la partida es una de las más desoladoras de la historia antigua. Abraham entregó a Agar un poco de pan y un solo odre de agua, colocándolos sobre su hombro, y la envió junto con el muchacho hacia la inmensidad del desierto de Berseba. No hubo escoltas, ni camellos cargados de provisiones, ni una dirección clara hacia la cual dirigirse. Solo dos figuras humanas hundiéndose en el horizonte bajo un sol que pronto se convertiría en un verdugo inclemente. El agua, ese recurso que en el desierto separa la vida de la nada absoluta, comenzó a agotarse gota a gota, y con ella, la última pizca de esperanza de Agar se evaporó por completo. Cuando el odre quedó finalmente vacío,
La desesperación se apoderó de la madre egipcia. Al ver que Ismael desfallecía por la sed, incapaz de dar un paso más en la arena ardiente, lo dejó bajo la sombra mínima de un arbusto y se alejó a una distancia de un tiro de arco. No podía soportar el sonido de la agonía de su propio hijo. Prefería que la muerte lo reclamara en soledad antes que ser testigo directo de su último aliento. El llanto de Agar se unió al gemido ahogado de Ismael, creando un grito de dolor que atravesó el cielo ardiente de Arabia. Fue en ese momento de desamparo total cuando el ángel de Dios llamó a Agar desde las alturas, recordándole que el llanto del niño había sido escuchado en lo más alto. Un pozo de agua apareció ante sus ojos como por arte de magia, salvándolos de una muerte segura y sellando un destino que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Dios renovó su pacto con el hijo del rechazo, prometiendo que haría de él una gran nación. Pero la promesa venía con una advertencia profética que resonaría a través de los milenios con una fuerza aterradora. Ismael sería un hombre fiero, un espíritu libre y salvaje cuya mano estaría contra todos y la mano de todos contra él. En aquel rincón olvidado del desierto, mientras Ismael bebía el agua de la vida, se forjaba el ADN de un pueblo destinado a la lucha constante y a una identidad marcada por la exclusión. El conflicto ya no era solo una disputa doméstica entre dos mujeres celosas. Se había convertido en un decreto divino de separación que definiría el pulso de Oriente Próximo. El desierto, que una vez fue el escenario de una sentencia de muerte para Ismael, se transformó gradualmente en su santuario y en el cimiento sólido de su dominio indiscutible. Bajo el sol implacable del desierto de Parán, aquel joven que había sido expulsado de la comodidad de la tienda de su padre no permitió que la amargura de la arena consumiera su existencia, sino que endureció su espíritu hasta convertirlo en un arma de supervivencia pura. Ismael creció lejos de los altares de Isaac y del aroma del incienso que empezaba a definir las tierras de Canaán, convirtiéndose en un arquero legendario cuya destreza era tan temida como respetada por todas las caravanas que se atrevían a cruzar sus dominios. Su madre, Agar, con los ojos siempre puestos en el lejano horizonte de su pasado, le buscó una esposa de su propia tierra, Egipto, sellando así una alianza de sangre y cultura que alejaba definitivamente al joven de las rústicas costumbres y los ritos de la casa de su padre Abraham. Esta formación de una identidad separada no fue un accidente del destino, sino el cumplimiento de un diseño que marcaba a Ismael como el arquitecto de un mundo nuevo. De sus lomos nacieron 12 príncipes, 12 jefes de tribus que se extendieron desde Javila hasta Shur, marcando con sus pasos el territorio que hoy conocemos como la vasta península arábiga. Estos hombres no eran pastores sedentarios que esperaban pacientemente a que la lluvia cayera sobre campos arados. Eran los guerreros del viento, nómadas indomables que aprendieron a leer las estrellas y a encontrar pozos de vida donde otros solo veían el rastro de la muerte absoluta. Nabayot, Kedar, Adbeel y sus hermanos se convirtieron en los pilares de una identidad marcada por la libertad extrema y la resistencia. Eran el espejo exacto, aunque invertido, de lo que ocurriría generaciones después con los 12 hijos de Jacob, el nieto de Isaac. Mientras un linaje representaba la herencia de la permanencia, el templo y la ley escrita, el otro encarnaba la libertad indomable del horizonte infinito y la ley implacable del secreto del viejo desierto. La divergencia entre ambos hermanos no era simplemente geográfica o logística, sino profundamente emocional y psicológica. En las hogueras nocturnas que iluminaban las noches del desierto, la historia del hijo que fue enviado al exilio con un solo odre de agua y un trozo de pan se transmitía de padres a hijos como una llama sagrada. Este relato cimentó un sentimiento de injusticia primordial que se convirtió en el ADN cultural de las tribus ismaelitas. Ser el descendiente de Ismael significaba llevar en la sangre la memoria del primogénito legítimo, por la carne que había sido desplazado por la llegada de un milagro tardío. Por el contrario, en las colinas de Canaán, Isaac crecía bajo la sombra protectora de la bendición directa, heredando no solo la tierra de su padre, sino también el peso espiritual de ser el guardián de un pacto sagrado y exclusivo con el Creador. El hijo que se quedó y el hijo que fue enviado fuera
Habitaban mundos espirituales que, aunque compartían la misma raíz, se miraban con una sospecha creciente que el tiempo no lograba mitigar. Esta herida de la exclusión se transformó en la narrativa central que se sentía rechazada por el hogar paterno, pero elegida por la inmensidad del espacio abierto. Sin embargo, la providencia les reservaba un último encuentro antes de que la historia los separara definitivamente. Cuando Abraham exhaló su último suspiro, Isaac e Ismael se encontraron frente a la cueva de Macpela. Fue una tregua silenciosa. No hubo reproches audibles entre ellos en aquel momento de duelo. Los hermanos cargaron juntos el cuerpo de su padre hacia la tumba, depositándolo junto a Sara. Aquel gesto reconoció la raíz común de sus vidas, aunque no resolvió el conflicto. Una vez cumplido el deber, Ismael regresó a sus arenas y a su espíritu fiero, mientras Isaac permaneció en la tierra de la permanencia. Se separaron sabiendo que sus descendientes nunca dejarían de mirarse con recelo. Isaac e Ismael se convertían en la arquitectura de un odio que el mundo moderno todavía no logra comprender. El tiempo, ese río implacable que devora imperios y lenguas, fluyó con fuerza desde las arenas de Arabia hacia las mesetas de lo que hoy conocemos como Irán. Los descendientes de Isaac e Ismael habían seguido caminos divergentes durante siglos, estableciendo sus propias leyes y leyendas en rincones opuestos del horizonte, pero el destino de Oriente Próximo estaba a punto de ser moldeado por una fuerza exterior masiva, el surgimiento del Imperio Persa. Bajo el cielo estrellado de Pasargada, surgió la figura de Ciro el Grande, un monarca cuya visión trascendía las conquistas territoriales de sus predecesores. Para los hijos de Isaac, que languidecían en el amargo exilio de Babilonia con sus arpas colgadas de los sauces, Ciro no apareció como un opresor más, sino como un libertador inesperado y casi providencial. Fue este rey persa quien, en un acto de benevolencia política y espiritual sin precedentes, emitió el decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén. No solo les devolvió su libertad, sino que facilitó los recursos para reconstruir el templo que una vez fue el corazón del linaje de Isaac. En aquel momento crucial de la historia, la relación entre lo que hoy es Irán y el pueblo de Israel era de una alianza profunda y sagrada. Los persas eran los protectores de la promesa, los facilitadores del retorno a la tierra de la permanencia. Sin embargo, esta armonía histórica era solo un capítulo en una epopeya mucho más vasta, un equilibrio delicado que el paso de las eras transformaría en una rivalidad de proporciones apocalípticas. Siglos más tarde, una nueva tormenta espiritual y militar barrió las dunas y las montañas del antiguo imperio. Con la llegada del Islam, en el siglo VII, la identidad de Persia sufrió una metamorfosis radical. Aunque los persas mantuvieron con orgullo su lengua, sus tradiciones y su herencia cultural, abrazaron una fe que reorganizó por completo el árbol genealógico de la divinidad y la historia sagrada. En esta nueva arquitectura del alma colectiva, la figura de Ismael emergió de las sombras del olvido para reclamar un trono que la narrativa anterior le había negado. La historia que durante milenios había favorecido a Isaac como el único heredero del pacto, fue desafiada por un relato poderoso que colocaba al hijo de la esclava Agar en el centro absoluto del altar. En las mezquitas de Isfahán y en los centros de aprendizaje teológico de Qom, se consolidó con el tiempo una reinterpretación que cambiaría el curso de la humanidad. Según esta tradición, el gran sacrificio que Abraham estuvo dispuesto a realizar en el monte no tuvo como protagonista a Isaac, sino a Ismael, el primogénito. Este giro narrativo no era un simple detalle teológico para los eruditos, sino una corrección histórica fundamental que devolvía la legitimidad al hijo expulsado al desierto. Ismael ya no era el vástago del rechazo, sino el Dabij Alá, el sacrificado de Dios, el verdadero precursor de la fe que ahora dominaba el paisaje persa. Esta colisión de narrativas creó una falla tectónica en la psique de la región, donde dos pueblos empezaron a reclamar el mismo favor divino, la misma tierra sagrada y la misma bendición del padre Abraham. El factor persa introdujo una capa de sofisticación filosófica y celo ideológico que elevó el conflicto por encima de las simples disputas por fronteras. Irán, aunque no compartía la sangre árabe de los descendientes directos de Ismael, adoptó su causa con la pasión de un guardián que busca liderar la vanguardia de una verdad restaurada.
la tierra de Canaán, que para unos era el hogar ancestral prometido por derecho divino inalienable, para los otros se convirtió en un territorio cuya custodia espiritual pertenecía legítimamente a la fe que reivindicaba a Ismael como el eje de la promesa original. En la era moderna, esta conexión ancestral se ha endurecido bajo el fuego de la geopolítica y el acero de la ideología revolucionaria. El Irán contemporáneo no ve su lucha contra el Estado de Israel únicamente a través de la lente de los intereses nacionales, sino como el cumplimiento de un deber cósmico y profético. Al asumir el liderazgo ideológico del mundo islámico en su oposición a la presencia de los descendientes de Isaac en la región, Teherán se ha convertido en el defensor supremo de la memoria de Ismael. Es una lucha desesperada por decidir quién posee la verdad absoluta de la historia. El conflicto ya no es solo por pozos de agua, sino por el derecho a definir el pasado para controlar el futuro. Lo que hoy vemos como una guerra de misiles y sombras es, en esencia, el estruendo de dos libros sagrados chocando entre sí, donde la figura de un padre compartido se convierte en la raíz de una división que parece no tener fin. El juego de poder en Oriente Próximo es el reflejo de esta herida que el tiempo no ha cerrado, donde cada bando se siente el único heredero legítimo de un pacto milenario. De las dunas de Canaán a los centros de comando subterráneos en Teherán, el hilo rojo de esta historia se ha tensado hasta casi romperse. Lo que comenzó como un murmullo de celos en una tienda de campaña, se ha transformado en el estruendo de los motores de propulsión y el brillo gélido de los satélites de vigilancia. Ya no estamos hablando de odres de agua o de la herencia de un rebaño, sino de la hegemonía de un mundo que se niega a olvidar. La geopolítica moderna en Oriente Próximo es, en realidad, una exégesis armada de los textos antiguos. Cada misil lanzado desde las mesetas persas hacia las llanuras costeras de Israel lleva consigo el peso de una reclamación de legitimidad que tiene 4 milenios de antigüedad. Las trayectorias balísticas que hoy cruzan el firmamento son las mismas rutas que recorrieron los pastores de Abraham, solo que ahora están marcadas por el fuego del uranio y el acero de los sistemas de defensa. Para el Irán contemporáneo, la existencia de Israel no es simplemente una disputa territorial o un desacuerdo diplomático. Es percibida como una anomalía histórica, una cicatriz que interrumpe la continuidad de la narrativa de Ismael. En la visión de los líderes en Teherán, el regreso de los descendientes de Isaac a la tierra de la permanencia es visto como una imposición que ignora el derecho del hijo primogénito, aquel que fue enviado al desierto pero que regresó con la fuerza de una fe incontenible. Esta herida abierta supura en cada discurso oficial, donde la retórica de la liberación de Jerusalén se mezcla con la mística del sacrificio. Para ellos, Israel representa el regreso del hijo favorecido que, a sus ojos, ha vuelto para reclamar un privilegio que ya no le pertenece. No es solo política exterior, es una cuestión de honor familiar a escala global. Esta lucha trasciende los mapas y los tratados firmados en ciudades extranjeras. No se trata solo de quién controla los valles o los suministros de gas, sino de quién posee el alma del linaje de Abraham. Es una guerra por la identidad en la que cada bando se ve a sí mismo como el único y verdadero heredero de la promesa divina, mientras que Israel fundamenta su existencia en la continuidad de la ley y la permanencia ancestral en la tierra de Isaac. Sus oponentes, bajo el liderazgo ideológico de Irán, claman por una justicia histórica que restaure el honor de Ismael. Es un conflicto donde la religión no es un barniz, sino el motor fundamental. Cada bando lee la historia del otro como una usurpación. La psicología de este enfrentamiento es profunda y devastadora. Es el miedo al rechazo contra el miedo a la aniquilación. Los descendientes de Ismael, en su memoria colectiva, llevan la marca del niño expulsado, del que tuvo que gritar en el desierto para ser escuchado por Dios. Ese miedo a ser nuevamente excluidos, a ser empujados hacia los márgenes de la historia por un hermano que se quedó con todo, alimenta una resistencia feroz. Por otro lado, los descendientes de Isaac viven con la sombra constante de la aniquilación. Para ellos, la tierra no es solo un hogar, sino el único refugio frente a un mundo que, desde los días de Sara, ha intentado borrar su presencia. Esta dialéctica del miedo crea un ciclo de agresión y defensa donde la diplomacia tradicional fracasa, porque no se puede negociar una herida que está grabada en el ADN espiritual de los pueblos.
El hijo de la promesa y el hijo de la carne siguen luchando por el reconocimiento de un padre que ya no está para mediar entre ellos. En este tablero de guerra, el juego de sombras se ha vuelto la norma. Irán no siempre ataca directamente. Prefiere utilizar sus extensiones, sus aliados que, como los 12 príncipes que Ismael engendró, rodean y presionan las fronteras del linaje de Isaac. Es una estrategia de asedio que recuerda las antiguas rivalidades tribales, pero con tecnología del siglo XXI. Israel, por su parte, defiende cada metro cuadrado con una determinación que solo puede tener alguien que siente que no tiene otro lugar a donde ir. El sonido de las alarmas antiaéreas en Tel Aviv no es solo una advertencia de peligro inmediato, es el eco moderno de los gritos de una tienda dividida. Cada vez que el cielo se ilumina con la interceptación de un proyectil, lo que estamos presenciando es el choque de dos testamentos que reclaman la misma herencia. Las fronteras invisibles del pasado se han materializado en muros de hormigón y radares infrarrojos. La tensión creciente en la región nos muestra que el pasado no es algo que se haya quedado atrás, sino algo que nos persigue. Los discursos desafiantes en las plazas de Teherán y las operaciones militares en las colinas de Judea son capítulos de un libro que Abraham comenzó a escribir sin saber el final. La pregunta que flota sobre el humo de los incendios actuales es si es posible detener una guerra que comenzó mucho antes de que se trazaran las fronteras de las naciones modernas. El peso de los siglos parece aplastar cualquier intento de paz duradera. ¿Cómo se puede pedir perdón por una expulsión que ocurrió hace 40 siglos? ¿Cómo se puede renunciar a una tierra que se considera un mandato del Creador? Lo que comenzó con una esclava y su hijo vagando por el desierto de Beerseba, hoy llena los arsenales nucleares del mundo entero. Estamos ante un drama donde los actores han cambiado sus túnicas por uniformes militares, pero el guión sigue siendo el mismo. El odio se ha refinado, las armas se han vuelto infinitamente más letales, pero el motor del conflicto sigue siendo el susurro de Sara en el oído de su esposo y el llanto de Agar bajo el sol abrasador. La historia se ha convertido en una cárcel de la que ninguno de los dos linajes parece poder escapar por sus propios medios. Mientras el mundo observa con temor la escalada de violencia, la sombra de Abraham se proyecta sobre el mapa de Oriente Próximo, recordándonos que las decisiones tomadas en la intimidad de una familia pueden determinar el destino de toda la humanidad. La diplomacia del presente se estrella inevitablemente contra la pared de piedra de un pasado que no permite fisuras, dejando a las naciones en un estado de alerta perpetua donde el próximo movimiento podría ser, finalmente, el definitivo. Al final de este largo recorrido por las arenas del tiempo, nos enfrentamos a una verdad incómoda. El conflicto que hoy sacude los cimientos de nuestra civilización no nació de una maldad abstracta, sino de decisiones humanas comprensibles tomadas bajo una presión insoportable. No estamos ante una simple guerra, sino ante la tragedia de una familia que, en su desesperación por asegurar un futuro, terminó dividiendo al mundo en dos mitades irreconciliables. Abraham, el patriarca bajo las estrellas de Ur buscando una señal, no fue un arquitecto de la destrucción, sino un hombre que simplemente deseaba un hijo. Sin embargo, su incapacidad para esperar el cumplimiento de la promesa y su posterior rendición ante las exigencias de la exclusión crearon una herida que 4 milenios no han logrado cerrar. Es la tragedia de un padre que amaba a sus 2 hijos, pero que se vio obligado a enviar a uno de ellos a la incertidumbre del desierto para salvar una paz doméstica que se perdió para siempre. Esta historia nos enseña que el pasado no es un lugar que se visita, sino una piel que habitamos. Como suele decirse, la historia no se repite, sino que se arrastra a través de las generaciones, transformando los celos de una esposa estéril en las complejas doctrinas militares de los estados modernos. Lo que comenzó como una disputa privada por la primogenitura y el afecto de un padre se ha convertido en una herencia nacional que define la identidad de millones de personas. El ciclo eterno de la herida familiar se ha expandido hasta cubrir continentes enteros, y hoy, los descendientes de Isaac e Ismael se miran a través de la mirilla de un rifle o de la pantalla de un radar, sin darse cuenta de que el rostro que ven al otro lado es, en esencia, un reflejo de su propia desesperación. Ambos bandos son hijos de una misma promesa y de una misma angustia ancestral. El espejo del odio es perfecto y terrible en su simetría. Por un lado, el miedo de Isaac a la aniquilación,
ese trauma profundo del que sabe que su existencia siempre ha pendido de un hilo milagroso. Por el otro, el resentimiento de Ismael, el hijo rechazado que ahora reclama con fuego su lugar legítimo en la historia. Esta dualidad del dolor hace que el conflicto sea casi insoluble. No se pueden negociar agravios que se sienten en el alma antes que en el intelecto. Irán e Israel no están luchando solo por el control de la región, sino por la validación absoluta de sus respectivos relatos de origen. Cada uno necesita que el otro sea el usurpador para poder sentirse el heredero del favor de Abraham. Es una lucha por la verdad en un mundo fragmentado. ¿Estamos acaso condenados por los errores de quienes nos precedieron hace 40 siglos? La imposibilidad de borrar 4000 años de narrativa nos sugiere que somos prisioneros voluntarios de un guión que no escribimos, pero que estamos obligados a representar hasta sus últimas consecuencias. La herida familiar es ahora una amenaza global. Lo que antes se resolvía con una palabra del patriarca en su tienda, hoy requiere tratados que se rompen con la misma amargura con la que Sara rompió su relación con Agar. La tecnología ha cambiado el alcance de la destrucción, pero no ha modificado un ápice la raíz del conflicto. La misma mano que hoy aprieta el botón de lanzamiento de un misil es la misma mano que, en la antigüedad, se levantó con dolor para despedir a un hermano que se alejaba hacia el sol del desierto. El golpe final de esta historia es que algunas decisiones nunca terminan de tomarse. Las repercusiones de aquel odre de agua vacío todavía resuenan en los pasillos del poder y en los búnkeres donde se custodian ojivas nucleares. Lo que comenzó con un susurro de duda en una tienda de Canaán ha terminado llenando los arsenales del mundo con un potencial destructivo capaz de borrar toda la estirpe de Abraham de la faz de la tierra. La ironía suprema es que, en su intento por proteger a sus herederos, los padres del pasado crearon el mecanismo de su aniquilación futura. 4000 años han pasado, las ciudades de Ur son ruinas bajo el polvo y los imperios han caído, pero el llanto del niño en el desierto y la risa del hijo de la promesa siguen vibrando con la misma intensidad. El peso del pasado es más fuerte que la diplomacia del presente. 4000 años. Y todavía no ha terminado.